Bienvenidos al túnel del tiempo. Hoy viajaremos a la Rusia de principios del siglo XX, una tierra sumida en el contraste, una economía fundamentalmente agrícola y una sociedad mayoritariamente de campesinos que vivían en condiciones miserables. Todo gobernado por el puño de hierro del zar Nicolás II, cuyo gobierno autocrático no permitía que el Parlamento, la Duma, tuviera poder ni que existieran partidos políticos legales. Nuestro testigo es Dmitri, un joven estudiante de San Petersburgo cuyo destino se entrelazó con el rugido de la Revolución Rusa, un proceso que culminaría con la creación de lo que sería la superpotencia de la segunda mitad del siglo XX, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Recuerdo el frío de 1904. El aire era pesado, no solo por el invierno, sino por la guerra ruso-japonesa. Había un aumento constante de impuestos y el reclutamiento obligatorio se llevaba a nuestros vecinos, todo por el control de Manchuria. La vida era un constante apretar de cinturón. El cambio llegó con la revolución de 1905. Me uní a la marcha. Era una manifestación pacífica de obreros industriales. Solo reclamábamos las mejoras económicas y reformas políticas. Creíamos en el poder de la súplica. Pero el 22 de enero, el domingo sangriento, la fe se hizo pedazos. La represión fue brutal, durísima. Aunque el zar intentó silenciar el descontento, algo se había encendido. En secreto, a pesar de estar prohibidos, empezamos a formar los primeros soviets, asambleas donde obreros y campesinos podíamos debatir. La represión de 1905 fue solo una cicatriz, no la cura. Rusia entró en la Gran Guerra y la mala organización económica y política del país llevó el imperio al borde del colapso. Veamos cómo lo vivió Dmitri. Llegamos a febrero de 1917. Parecía que el mundo se resquebrajaba. Aprovechando las marchas por el Día de la Mujer, campesinos y obreros volvimos a manifestarnos en San Petersburgo. Esta vez, nuestras pancartas clamaban 3 palabras esenciales: pan, paz y tierra. Lo increíble es que el ejército, agotado y harto, se negó a cargar contra la multitud. El zar Nicolás II se vio forzado a abdicar. Se instauró un gobierno provisional que era democrático y burgués. Pero para nosotros, para mí y mis compañeros agrupados en los soviets, este gobierno era insuficiente. Habíamos formado un poder paralelo, exigíamos su dimisión, la retirada inmediata de la guerra y la solución de la crisis económica. Los soviets eran ahora la voz real de la población. La dualidad del poder no podía durar. El gobierno provisional no lograba satisfacer las demandas y las figuras revolucionarias ganaban terreno. Este era el caldo de cultivo idóneo para impulsar un cambio político brusco, la sustitución en la gestión del vasto solar ruso. Apareció un personaje histórico que cambiará el devenir de una parte considerable de la humanidad. La figura de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, se hizo gigante en aquel otoño. Sus tesis de abril eran un plan de acción, un programa político claro para derrocar al gobierno, salir de la guerra y satisfacer por fin las demandas de los obreros. Gracias a esto, Lenin obtuvo el apoyo mayoritario de los soviets. La noche del 25 de octubre, la historia se escribió a punta de fusil. Dirigidos por Lenin, nosotros, los bolcheviques, tomamos el Palacio de Invierno. Por fin establecimos un gobierno socialista formado por obreros y campesinos, los dueños de su destino. Las medidas iniciales fueron transformadoras. Firmamos la paz de Brest-Litovsk con Alemania, por la que Rusia se retiraba de la Primera Guerra Mundial. Los soviets se establecieron oficialmente como la columna vertebral de la organización del poder. Vimos la expropiación de las propiedades agrarias y la nacionalización de las fábricas. Era el tiempo para el pueblo. Pero la revolución también generó la resistencia de quienes se oponían al cambio.
y la Rusia de aquel tormentoso contexto se sumergió en una guerra fratricida. La oposición fue feroz. Los terratenientes, los liberales, los mencheviques y parte del ejército y la iglesia no aceptaban las medidas bolcheviques. Esto nos arrojó a una guerra civil. Yo me enrolé en el Ejército Rojo, formado por bolcheviques y dirigido por León Trotsky, para enfrentarnos al Ejército Blanco. La supervivencia de la revolución exigió sacrificios. Se impuso el comunismo de guerra, la nacionalización total de la industria, la colectivización de las tierras, el monopolio estatal del comercio, la supresión del dinero y, por supuesto, una represión implacable contra toda disidencia. Fueron años de hambre y sangre donde solo la victoria importaba. Finalmente, el Ejército Rojo se impuso. En 1922, después de la victoria, el país se transformó de nuevo, dando a luz a una nueva forma de Estado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Así lo vivía el joven Dmitri. Viví para verla nacer. El poder, al menos en teoría, emanaba de los soviets. Pero la realidad se cristalizó rápidamente. Solo existía un partido, el Partido Comunista de la Unión Soviética, el PQS. Y para reconstruir lo que la guerra había destruido, el gobierno implementó la nueva política económica, más conocida como NEP, que representaba una vuelta temporal y parcial al capitalismo de Estado, con el objetivo de transformar gradualmente el país en socialismo. Miraba a mi alrededor, a las calles que una vez fueron de zares o de nobles y ahora llevaban el nombre de obreros, y sabía que mi vida, la vida de un estudiante de la miseria, había sido el fiel reflejo de una era histórica monumental. Y así concluye el relato de Dmitri, el joven que vivió la miseria semifeudal y el fervor revolucionario hasta la fundación de la primera nación socialista del mundo. Gracias por escuchar a este túnel del tiempo, a este túnel de la musa Clio.